Hola amigos, nos encontramos reflexionando en el documento de la Dei Verbum y ahora nos encontramos en este capítulo número 2, transmisión de la revelación divina, específicamente el número 9, titulado Mutua relación entre la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura. Bien, dice este número 8. Así pues, la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma divina fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin, ya que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto se consigna por escrito, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y la Sagrada Tradición transmite íntegramente a sus sucesores, a los sucesores de los apóstoles, la palabra de Dios, a ellos confiada por Cristo Señor y por el Espíritu Santo, para que con la luz del Espíritu de la verdad la guarden fielmente, la expongan y la difundan con su predicación. De donde se sigue que la Iglesia no deriva solamente de la Sagrada Escritura su certeza acerca de las verdades reveladas. Por eso se han de recibir y venerar ambas con un mismo espíritu de piedad. Bien, fíjense, está bien interesante este número 9. Les decía yo que tenemos la Sagrada Escritura, que son los libros canónicos, los libros inspirados, los 73 libros que contienen la palabra de Dios por escrito. Pero también tenemos la Sagrada Tradición. Y les decía yo que la Sagrada Tradición es el mensaje del Evangelio, es el mensaje de salvación que dio Jesús y que dieron los apóstoles, y que esta Sagrada Tradición no necesariamente se puso por escrito, pero no porque no se haya puesto por escrito significa que no sirva. Dice en su carta, en una de sus cartas, Pablo, y también, si no me equivoco, en la segunda carta del apóstol San Juan, que seamos fieles a lo que hemos recibido por escrito o por palabra. Y si yo he recibido algo de viva voz, pero no se recibió por escrito, es tan importante como si lo hubiera recibido por escrito. En la misma segunda carta a San Juan también nos dice esto, que tengo muchas otras cosas que decirles, pero prefiero decírselas de viva voz. Bueno, pues no es que Pablo, Juan, Pedro o los otros apóstoles, cuando hayan llegado a las comunidades, no quiere decir que las comunidades dijeran, no, Pablo, como no nos lo pusiste por escrito, esto que nos estás diciendo verbalmente no le vamos a hacer caso. O no, Pedro, no, Juan, esto no nos lo pusiste por escrito, entonces es menos importante, ¿no? Si te lo dije de manera de viva voz y no está por escrito, vívelo. Y los sucesores de los apóstoles tienen esta capacidad por inspiración divina, por asistencia del Espíritu Santo de, esto no está por escrito, pero este mensaje también es importante, este mensaje también es de salvación. Sagrada Tradición. Entonces dice este número 9, la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas. ¿Por qué? Pues les decía yo que nosotros recibimos la Sagrada Escritura gracias
a la sagrada tradición. Yo recibí estos textos por escrito gracias a que primero se me transmitieron de palabra. Lo recibo de palabra y lo pongo por escrito. Lo recibo de palabra, tradición oral, y lo pongo por escrito, tradición escrita. Les decía yo el ejemplo de Marcos. Marcos recibió de Pedro y de Pablo información y la recibió de viva voz. Y luego Marcos la puso por escrito. Pero fue bien importante la predicación oral que escuchó Marcos de Pedro y de Pablo para poder poner por escrito el Evangelio. Y el escrito de Marcos lo recibimos gracias a tradición oral. Entonces, los libros de la Sagrada Escritura primero fueron mensajes orales y luego se plasmaron. Por eso la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas. Dice, la Sagrada Escritura es la palabra de Dios por escrito. Y si leen un poquito más abajo, dice, y la Sagrada Tradición es palabra de Dios difundida por predicación. Entonces, hermanos, la palabra de Dios no se limita a la Biblia. Lo repito, la palabra de Dios no se limita a la Biblia. La palabra de Dios es más grande que la Biblia. Entonces, yo tengo aquí un documento, yo tengo aquí la Biblia, pero la palabra de Dios es más grande que esto que está aquí escrito. Todo lo que está aquí escrito es palabra de Dios, sí, pero hay más cosas de palabra de Dios que no están aquí por escrito. ¿Recuerdan ustedes cómo termina el Evangelio de San Juan? Y muchas otras cosas pudiera yo decirles de Dios, muchas otras cosas pudiera yo decirles de Jesús, de lo que Jesús hizo, pero no pudiera yo plasmarlas en todo en este libro. No habría libros que pudieran captar toda la palabra de Dios. Por eso, la Sagrada Escritura es palabra de Dios, pero la tradición también es palabra de Dios. Lo que los evangelios, el mensaje que recibimos de parte de los apóstoles de manera oral, el mensaje que recibimos de los sucesores de los apóstoles, ¿quiénes son? Los obispos. El mensaje que recibimos de los obispos también es palabra de Dios, oral. Y ambas, dice, se reciben y se veneran con un mismo espíritu de piedad. Tanto la Sagrada Escritura como la Sagrada Tradición, tradición oral, las venero, las respeto, las creo y las amo con un mismo espíritu de piedad. Qué interesante, ¿verdad? Por eso la gran responsabilidad que tienen los obispos de que todo lo que digan debe ser bien cuidadoso, porque lo que ellos transmiten debe de estar apegado a la palabra de Dios por escrito, la Biblia, porque también lo que ellos transmiten es palabra de Dios oral. Y el obispo, los obispos están al servicio de la palabra de Dios escrita. Están al servicio de las Sagradas Escrituras. De hecho,
si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de ir o de presenciar una celebración de ordenación de obispos, se darán cuenta que dentro del rito de la ordenación se le pone al obispo el evangeliario sobre la cabeza y se le dice que el obispo es siervo de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios por escrito, de tal manera que tu obispo lo que vayas a predicar, que sea palabra de Dios, que está sostenida y estás iluminado por la Sagrada Escritura. Bien, hermanos, esta es la relación mutua entre la sagrada tradición, aquello que no se escribió dentro de la Biblia, y la Sagrada Escritura. Mutua relación, predicación del mismo mensaje evangélico. Que el Señor nos ilumine para recibir con amor estos dos elementos de los cuales recibimos el mensaje divino. Que tengan buen día. Saludos y bendiciones.